Buenos días. Es un gusto volver a saludarlos, doctores. Soy el doctor Carlos Ricarte, de Estrategias de Salud de Previta. Es un gusto volver a saludarlos. Y hoy vamos a platicar nuevamente de un tema para el mes de octubre que es importante tanto para ustedes, la consulta que dan, y para sus pacientes. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy son las pruebas rápidas de diagnóstico, un poquito de su marco conceptual, su marco teórico e histórico. También tocaremos la temática de cuáles son las pruebas disponibles en consultorio y un poquito de unas perlas clínicas, un poquito de conocimiento técnico actualizado sobre cuáles son las mejores pruebas, para qué patologías y por qué sea recomendable. También vamos a ver un pequeño marco estadístico de a quiénes estamos dirigiendo estas pruebas y por qué las estamos dirigiendo así. Obviamente en el tenor de que Previta es una empresa de prevención. Pruebas rápidas. Primero vamos a hablar para qué sirven las pruebas rápidas. Les dejo como siempre una frase o un par de frases de médicos célebres. Lo primero es hablar como siempre que los médicos, no importa dónde estemos, no importa qué idioma hablemos, siempre perseguimos el mismo fin. El contenido, les dije, vamos a hablar de las pruebas rápidas diagnósticas, una introducción histórica, su disponibilidad de consultorio y las recomendaciones clínicas para su utilización. Hablemos un segundo, vamos a reforzar la misión y la misión tanto de la empresa como la misión del médico desde un punto de vista histórico. La misión de Previta, todos la conocen, la hemos platicado, es mejorar la calidad de vida, pero William J. Mayo, uno de los fundadores de la Clínica Mayo, dijo en su momento que el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida. Y el ideal de la medicina es evitar o eliminar la necesidad de un médico. Lo mismo, el chiste es que la gente nos vea estando sana, no estando enferma. Vamos a darle siguiente. Ok, vamos a hablar un poquito del objetivo, la historia, objetivo y beneficios y contras de los auxiliares diagnósticos. A nivel histórico, realmente el auxiliar diagnóstico nace junto con la Segunda Guerra Mundial. Esto está producido en respuesta a los cambios en tanto patogenia, aparición de síntomas tardíos. Una de las enfermedades muy importantes fue la sífilis durante esta época. En la Primera Guerra Mundial se calculó que cerca del 30-40% de las tropas que habían luchado en el extranjero tenían sífilis. Cuando termina la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial y a su término, se calcula en 1944 que más del 80% de las tropas estaban contagiadas. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, no podía, una cosa es el calcularlo y otra poder diagnosticarlo. Justo en el 44, la gente los médicos empiezan a tener pruebas para realizar en campo o pruebas de campo y empiezan a tener tratamientos de amplio espectro, las penicilinas. Esto permite el diagnóstico oportuno de la sífilis antes de que presente sus síntomas tardíos o en su última etapa, y permitió dar una vuelta diferente a la actividad médica, pudiendo diagnosticar cuando el paciente iba llegando del campo de batalla y no hasta que los síntomas son tardíos y tenga una población extensa y abierta ya está afectada, más el que importó la enfermedad. Ese es el origen, por eso se volvieron importantes. Necesitaban diagnosticar rápidamente a las personas que estaban enfermas antes de que empezaran a enfermar a todo mundo. Esto sucedió, les digo, primero fue con la sífilis, también sucedió en la época de los 1940 a 47 con pruebas de glucemia en orina, empezando a diagnosticar de manera adecuada parcialmente. Estamos hablando del 16% de los diagnósticos a pacientes diabéticos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de estas pruebas? El objetivo de una prueba es detectar y medir el riesgo de padecer una enfermedad, generar un diagnóstico oportuno o un control activo de la patología. Es decir, antes de que yo lo envíe a su casa y espero que se haga la prueba, podérsela hacer
en el momento y poder evaluar el caso de manera eficiente. Es decir, en una sola consulta yo tengo diagnóstico presuntivo, prueba de laboratorio, diagnóstico final, tratamiento de acuerdo a guías de práctica clínica. Y bueno, ¿qué son? Vamos a hablar que las pruebas rápidas de diagnóstico o PRDs son estudios que están diseñados para realizarse en consultorio o en campaña. En campaña, ¿qué es esto? En la población abierta, llevo varias personas que hacen la prueba y pueden interpretarla por lo fácil que es su aplicación y su lectura. Esto nos lleva a sus pros y sus contras. Los pros, como les dije, fácil de transportar, puede hacerse en grandes grupos, por lo que es móvil, son más baratas en general que la prueba de laboratorio, su eficiencia clínica es mayor porque reduce los tiempos de espera para un diagnóstico oportuno, brindan seguridad porque al paciente ya no les damos el tratamiento previo a la prueba y después el tratamiento con la prueba teniendo ya un diagnóstico, sino lo hacemos en conjunto y disminuimos la cantidad de muestra. El paciente solo necesita unas gotas de sangre en vez de utilizar 1 o 2 tubos de sangre. Y ya tenemos que acceder a algo mucho más sencillo, que es una muestra capilar, a tener que hacer una muestra endovenosa. Los contras. Los contras realmente son pocos, son menos precisas o bueno, tienen menos sensibilidad y especificidad que las pruebas de laboratorio y prácticamente son limitadas. Es decir, si yo encuentro a alguien, vamos a pensar en dengue, que es una de las pruebas rápidas más recomendadas por la OMS. La prueba rápida de dengue solo puede hacer dengue. La prueba rápida de triglicéridos solo puede hacer triglicéridos. No puedo combinarlas en un mismo frasco. Esa es la diferencia. Y pues si quisiera hacer las dos, pues necesito más sangre. Ok. Ahora hablemos del otro punto importante. ¿Cuáles pueden realizar ustedes en consultorio? La distribución geográfica de nuestras pruebas va desde área metropolitana de la Ciudad de México hasta Tijuana y vamos a tener, dependiendo del área geográfica, glucometría capilar, todos la conocemos, una prueba de hemoglobina glucosilada, una prueba de colesterol, una de triglicéridos, incluso hay una de perfil de lípidos que combina estas dos y nos da también el colesterol de alta y baja densidad, la prueba para VIH, la prueba para hepatitis B, hepatitis C y el antígeno prostático específico. Ahí les voy a pedir muchos doctores con su supervisor, estén atentos en qué momento y qué disponibilidad tiene cada una de sus áreas geográficas. Algunas de estas muestras o estas pruebas, por ejemplo el perfil lipídico que les acabo de comentar, puede estar no disponible en algún área en específico. Bueno, entonces termino este primer video, hablamos en el que sigue. Es un gusto poder saludarlos y vamos a ver el resto en la parte 2. Chao.